En esta presentación veremos el concepto de centro de gravedad, el principio de volcamiento y los distintos tipos de equilibrio. Un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas. En la figura se muestra una botella como ejemplo de cuerpo rígido y un par de resortes como ejemplos de cuerpos no rígidos. Este concepto es una idealización que se emplea para efectos de estudios de mecánica. En la práctica, todos los cuerpos se deforman, aunque sea de forma mínima, al ser sometidos al efecto de una fuerza externa. Desde el punto de vista físico, se puede definir un cuerpo rígido como un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Un cuerpo rígido se puede mover de tres formas. En la traslación pura, las partículas que lo forman realizan la misma trayectoria, manteniendo la misma velocidad y aceleración en cada instante. En la rotación pura, las partículas que lo forman giran en torno al mismo eje de giro con la misma velocidad angular. Todo otro tipo de movimiento se puede analizar como la suma de una rotación pura y una traslación pura simultáneas. En todo cuerpo, cada una de las partículas que lo forman tiene una masa asociada. Si ese cuerpo está en una zona con aceleración de gravedad, cada una de las partículas tendrá además su peso correspondiente. Así, el peso del cuerpo se distribuye en toda su extensión. Esta situación es equivalente a suponer que el peso completo del cuerpo se concentra en un único punto. Ese punto es el centro de gravedad del cuerpo. Para un cuerpo rígido, la ubicación del centro de gravedad es siempre la misma. Los conceptos de centro de gravedad y centro de masa son distintos. Tal como se aprecia en este cuadro, el centro de masa surge de un promedio ponderado de masas de cada partícula. Por el contrario, el centro de gravedad surge de un promedio ponderado entre magnitudes de pesos, cada uno de ellos iguales al producto de la masa de cada partícula por la aceleración de gravedad en el punto correspondiente. Para un cuerpo como el de la figura en el cual la magnitud de la aceleración de gravedad tenga distintos valores en las diferentes posiciones de las partículas que lo forman, el centro de gravedad y el centro de masa estarán ubicados en distintos puntos. En el entorno cercano a la superficie terrestre, en el cual se dan casi todas las aplicaciones de interés, la magnitud de la aceleración de gravedad será igual en todas las posiciones de las partículas que forman el cuerpo. Para esta situación particular, se puede demostrar que las coordenadas del centro de gravedad coinciden con las del centro de masa. Así, en el entorno cercano a la superficie terrestre, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden en el mismo punto. Dado lo anterior, en esas condiciones se puede hablar indistintamente de centro de gravedad y centro de masa para referirse a lo mismo, aunque en estricto rigor sean dos conceptos distintos. A continuación mencionaremos algunos hechos importantes sobre el centro de gravedad. El eje de giro natural de todo cuerpo pasa por su centro de gravedad. Esto significa que si un cuerpo se deja rotar libremente, sin forzar un eje de giro determinado, este girará en torno a un eje que pasará por su centro de gravedad. Asimismo, si un cuerpo se mueve con rotación y traslación simultáneas, su centro de gravedad se moverá con traslación pura. El centro de gravedad es el punto de aplicación del peso del cuerpo. Para un cuerpo homogéneo o uniforme, completamente construido con un único material de densidad constante, su centro de gravedad coincide con su centroide o centro de simetría. Si se aplica una fuerza sobre un cuerpo en una línea de acción que pasa por su centro de gravedad, esta fuerza no provocará torque sobre el cuerpo. En los ejemplos mostrados en estas dos figuras, las fuerzas F no hacen torque, pues sus líneas de acción pasan por los centros de gravedad de los respectivos cuerpos.
Por el contrario, el par de fuerzas F mostrados acá sí ejercen torque sobre el cuerpo. Considere estas dos figuras iguales. En la de arriba hay una única fuerza F aplicada fuera de la línea de acción del centro de gravedad. En la de abajo hay tres fuerzas de magnitud F, una aplicada de igual manera que en la figura anterior y las otras dos aplicadas directamente en la línea del centro de gravedad. Como estas últimas no ejercen torque, el torque neto es igual en ambos casos. Una forma práctica de localizar el centro de gravedad de cualquier cuerpo es averiguando en qué punto de este hay que aplicar una fuerza para lograr que el cuerpo permanezca en equilibrio. En el siguiente video se ilustra este concepto. Aquí tenemos un interesante enigma. Si una persona balancea una regla de 1 metro sobre 2 dedos con un dedo más cerca del extremo de la regla que el otro, y luego desliza ambos dedos hacia el centro, ¿hacia qué lado caerá la regla si se desbalancea? La regla permanecerá balanceada todo el tiempo y ambos dedos terminarán exactamente en el centro. Observemos eso de nuevo con uno de los dedos comenzando aún más cerca del centro. De nuevo, la regla permanece balanceada. Pero si tratamos de invertir el proceso, la regla cae. Si cubrimos un dedo con un guante de hule y cubrimos el otro con polvo de gis resbaladizo, ¿cederá esta vez la regla y se desbalanceará? Aún con una diferencia tan grande en la fricción, la regla permanecerá balanceada. Si se añade una pesa a un extremo de la regla y se repite la demostración, la regla permanece todavía balanceada, pero los dedos se encuentran en un punto diferente. En el siguiente video se muestra un procedimiento práctico para determinar el centro de gravedad de un cuerpo irregular usando una plomada. Existe una forma sencilla de localizar el centro de masa de un objeto plano irregular. Colgaremos la lámina de un punto de soporte cercano a su borde. Dado que está en equilibrio estable, sabemos que su centro de masa está directamente debajo del punto de soporte. Se cuelga una plomada del mismo punto de soporte y se da un golpe rápido a la cuerda impregnada de gis para poner una línea sobre la lámina. Repetimos luego el mismo procedimiento desde otro punto de soporte. Dado que el centro de masa debe estar localizado en ambas líneas, debe estar en su intersección. Si suspendemos la lámina del punto de intersección, es estable en cualquier orientación. Esta animación muestra las fuerzas que actúan sobre la lámina y la fuerza de restitución neta que resulta cuando el centro de masa no está debajo del punto de soporte. En algunos cuerpos, como una silla, recipientes varios y un boomerang, el centro de gravedad está en un punto donde no hay materia. En el siguiente video se muestra el caso de la silla. Esta silla puede ser montada en la punta de esta barra.
La silla es estable ahora en todas las orientaciones y puede ser balanceada vigorosamente sin que se caiga del soporte. ¿Por qué es la silla tan estable? Se han añadido pesas dentro de las patas, lo cual hace que el centro de masa quede debajo del punto de soporte. Considerando el ejemplo de un jugador pateando una pelota de rugby, se puede analizar el efecto de esa acción en el movimiento posterior de la pelota en función del punto en el que se produce la patada. Si se patea el balón en una línea de acción que pasa por su centro de gravedad, este se moverá con traslación pura, sin rotación. Si se patea el balón en una línea de acción que pasa por debajo o por encima de su centro de gravedad, se moverá con traslación y rotación simultáneas. Sumando estos efectos aerodinámicos, se puede entender la física detrás de los disparos con efecto chanfle. En los siguientes vídeos se muestran dos ejemplos claros de esos disparos provenientes del fútbol: el gol de tiro libre del lateral brasileño Roberto Carlos a la selección de Francia en un amistoso de 1997, y el gol de tiro libre del volante chileno José Luis Sierra a la selección de Camerún durante el Mundial de Francia en 1998. Mario, et un coup franc donc dangereux en faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonfle pas le ballon. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quelle extraordinaire frappe. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'il allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse, extérieure du pied, qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Candela. En la defensa de Camerún, porque Son está demasiado complicado con Ibai. Así es, estaba pidiendo intercambiar las marcas entre Salas y Zamorano porque realmente ha tenido muchas complicaciones con el capitán de la Roja. La barrera para variar está muy cerca, pero prepara la zurda del Coto. Hay varios dentro del área. A ver qué pasa con la zurda del Coto. Cierra y la zurda, cierra y el primer gol. José Luis Sierra. Zurda mágica. ¿Qué iba a pasar si es gol de Chile? José Luis Sierra mete una zurda sacada de una academia de billar. Un mase perfecto. La puso en un rincón donde no llega nadie, donde no hay teléfono. No pudo llegar el mejor portero del mundial. Songo. Chile se lo merecía a los 20 minutos. José Luis Sierra. El grito de gol se escucha en Punta Arenas, en Puerto Williams, en Arica, en Iquique. Es grito de gol. Miren dónde la pone. Si no puede llegar nadie, ni siquiera el grandote de Songo. ¿Qué importa que la barra estaba a 7 metros? Mágica la zurda. Chile 1, Camerún 0. José Luis Sierra. Qué pálidos están los de Camerún. Se fija una plomada en el centro de gravedad de un bloque de madera. Se ubica el bloque encima de un plano inclinado de ángulo de inclinación variable. Se comienza a aumentar el ángulo de inclinación hasta lograr el volcamiento del bloque. Inicialmente la plomada pasa por dentro del área de sustentación del bloque, que no vuelca. A medida que aumenta el ángulo de inclinación, va a llegar a un momento en que la plomada estará justo encima del límite del área de sustentación del bloque. En este punto, el bloque estará a punto de volcar. Finalmente, en el momento en que la plomada pase por fuera del área de sustentación del bloque, este se vuelca. El principio de volcamiento se basa en dos preceptos.
1. Si el centro de gravedad de un objeto está verticalmente encima, dentro, de su área de soporte o sustentación, el objeto permanece en pie sin volcar. 2. En el momento en que el centro de gravedad deje de estar verticalmente encima de su área de soporte, se volcará. En la figura se muestran dos ejemplos de área de soporte. En el caso de la silla, es el área delimitada por sus cuatro patas. En el caso de los pies, es el área de ellos más el área entre ellos. A continuación veremos algunas situaciones cuya comprensión se hace posible gracias al principio de volcamiento. La torre de Pisa no se cae porque, a pesar de estar inclinada, su centro de gravedad está por encima de su base. La persona de la figura intenta agacharse para tocar la punta de sus pies con sus dedos. Como su centro de gravedad está dentro de su área de soporte, su cuerpo no rota. Si la misma persona intenta repetir el ejercicio anterior con la espalda y los talones contra una pared, su cuerpo empezará a rotar, pues su centro de gravedad estará fuera de su área de soporte. Considere tres vehículos que se mueven en un camino con un ángulo de inclinación lateral o peralte. El vehículo de la izquierda no vuelca, pues su centro de gravedad está dentro del área de soporte. En la situación del centro, el vehículo es el mismo del caso anterior, pero el ángulo de peralte es mucho mayor. En consecuencia, el centro de gravedad queda fuera del área de soporte y el vehículo vuelca. Finalmente, en la situación de la derecha, el ángulo de peralte es el mismo del primer caso, pero el vehículo es mucho más grande y su centro de gravedad está muy arriba. Así, el centro de gravedad queda fuera del área de soporte y el vehículo vuelca. Considera el caso de un libro apoyado en una mesa horizontal, con una parte al aire. El área de soporte del libro es la parte de este que está apoyada en la mesa. Cuando el centro de gravedad está dentro del área de soporte, el libro no vuelca. Cuando el centro de gravedad está fuera del área de soporte, el libro vuelca. El grado de estabilidad del equilibrio de un cuerpo depende de la forma en que actúe este frente a una pequeña perturbación. Existen tres tipos de equilibrio: equilibrio inestable, equilibrio estable y equilibrio neutro o indiferente. En el siguiente video se ilustran estos conceptos. Usaremos estos objetos para mostrar tres diferentes tipos de equilibrio. Este cubo está en equilibrio estable. Si se ladea un poco, regresa a su orientación original. Esta esfera está en equilibrio neutro. Es estable en su orientación original y en cualquier otra orientación. Este cono está en equilibrio inestable. Si se ladea, aunque sea muy poco, cae en lugar de regresar a su orientación original. Esta animación muestra la fuerza de peso que actúa en el centro de masa de cada objeto cuando se ladea. En general, se puede decir que, a mayor área de soporte, mayor estabilidad. Además, a más baja posición vertical del centro de gravedad, mayor estabilidad. En el siguiente video se ilustra esta última característica. Aquí tenemos dos cilindros de aluminio. El cilindro inclinado cae cuando se le pone la tapa. El cilindro vertical cae cuando se le quita la tapa. Dentro del cilindro vertical hay dos pelotas del mismo radio, una de ping pong abajo y una de acero arriba. El torque sobre el tubo de aluminio causado por la bola pesada de arriba es suficiente para tumbar el tubo sin el peso de la tapa. He aquí lo que sucede si la pelota más ligera se pone arriba.
Los cuerpos en equilibrio inestable se caracterizan por un área de soporte pequeña y por un centro de gravedad lejano al suelo. Así, una pequeña perturbación hace descender al centro de gravedad, por lo que surge una fuerza o un torque de desplazamiento que hace que el cuerpo salga de su posición de equilibrio inicial. Los cuerpos en equilibrio inestable se caracterizan por un área de soporte grande y por un centro de gravedad cercano al suelo. Así, una pequeña perturbación hace ascender al centro de gravedad, por lo que surge una fuerza o un torque de restauración que hace que el cuerpo retorne a su posición de equilibrio inicial. Por ejemplo, resulta difícil intentar equilibrar un lápiz apoyándolo en un dedo. Si se insertan papas en sus extremos de manera que el centro de gravedad del conjunto quede abajo del lápiz, se hace más fácil lograrlo. Los muñecos porfiados son juguetes diseñados de tal forma que su centro de gravedad quede muy cerca del suelo o incluso debajo de él. Así, volverán a su posición de equilibrio inicial después de sufrir casi cualquier perturbación. El equilibrista en bicicleta de juguete de la figura está diseñado de manera que su centro de gravedad esté justo debajo de las ruedas. De esa manera, puede moverse a través del cable sin volcarse. En el siguiente video se ilustra la situación. Este payaso de juguete es estable cuando está puesto sobre una cuerda floja. ¿Por qué no se cae el payaso de la cuerda? Estas pesas desplazan el centro de masa del payaso a un punto debajo de la rueda. Si quitamos las pesas, desplazamos el centro de masa a un punto encima de la rueda. He aquí lo que sucede sin las pesas. Con el centro de masa encima de la rueda, el payaso ya no es estable. Un cuerpo está en equilibrio neutro cuando una perturbación cualquiera no eleva ni hace descender al centro de gravedad. Muchas gracias por su atención.